Europa Laica es una organización que ha presentado una petición oficial haciéndose eco de una opinión que está muy extendida, la necesidad de sacar la asignatura de religión de las aulas. Creo que en esta medida en concreto Europa Laica se equivoca y en este vídeo voy a intentar explicar el porqué. Bienvenidos, soy César y esto es El Circunpunto. Ahora que en España nos acercamos a unas elecciones generales, el tema de la educación indudablemente es uno de los puntos fuertes. No hace falta ser un fanático creyente para reconocer que la religión ha configurado al ser humano desde antes de ser sapiens, ya que los neandertales dan muestras de pensamiento religioso al enterrar a sus difuntos. La religión ha ido configurando nuestra identidad, nuestra forma de ver el mundo, nuestra forma de relacionarnos con nosotros mismos, con los demás y con el mundo que nos rodea, pero también ha influido enormemente en nuestra historia. La religión es probablemente la más importante manifestación de todas las culturas que habitan el globo y creo que no es una exageración porque es un elemento que es común a todas ellas. Responde un poco como la música, son fundamentales para comprender la concepción y la existencia y la identidad del género humano. Puesto que son formas de ver el mundo y de interaccionar con él, comprender las religiones supone penetrar en la mentalidad de los pueblos que las han concebido y descubrir las respuestas que han ido ofreciendo a las inquietudes que son compartidas por la raza humana. Por lo tanto, sí, creo que una asignatura de religión debería ser obligatoria o, para emplear un lenguaje docente menos agresivo, troncal. La asignatura debería darse en todos los centros, ya sean públicos, privados o concertados. Y la razón en realidad es muy sencilla y creo que no es nada extremista. De hecho, ya lo comenté en un post de Facebook a raíz de una noticia. Y es que por mucho que nos empeñemos y por mucho que les gustaría a algunos, a los que he tenido el gusto de leer, la religión no va a desaparecer del mundo. Entonces, partiendo de este principio, debemos preguntarnos qué es mejor. Que los jóvenes no tengan nada de idea de ninguna religión y que cuando entren en contacto con ellas, porque lo harán, reaccionen de forma arbitraria y puedan llegar a experimentar incluso rechazo y odio ciego, tal y como se ha visto en los recientes atentados, o es mejor que cuenten con una formación necesaria para entender otras formas de ver el mundo, otras espiritualidades y otras realidades, además de saber cómo la religión ha configurado incluso a nivel inconsciente nuestra cosmovisión. Yo creo que la respuesta a cuál de las dos opciones es mejor está bastante clara. El principal problema y la razón, creo, por la que se quiere sacar la religión de las aulas es por la forma de dar religión hoy en día. Lo que a mí me gustaría y planteo, y si de mí dependiera así lo enfocaría, es una asignatura de ciencias de la religión, historia de las religiones o religiones comparadas. El problema fundamental de la enseñanza de la religión hoy es que es terriblemente dogmática. En España, de hecho, la carrera de teología se focaliza únicamente en el catolicismo, ni siquiera hace un estudio en abanico del cristianismo con todas sus ramas, sus manifestaciones, creencias, etc., sino que se centra únicamente en una, que es la católica. Seguramente la preocupante falta de ordenaciones ha contribuido a desarrollar este modelo. Pero bueno, como sea, la formación religiosa que sea solamente católica es terrible porque se está limitando el conocimiento. Entonces, para focalizar solamente en el catolicismo ya están los seminarios. Yo lo que estoy diciendo y lo que defiendo y lo que me gustaría ver, por lo que estoy a favor, es una asignatura de religión obligatoria, sí, pero no con el ánimo, no con el objetivo de convertir a los alumnos y alumnas en el credo de turno. Entonces, la religión forma parte de la base de nuestra historia y de nuestra cultura y de nuestro pensamiento. Entonces, rechazarla es amputarnos una parte de nosotros mismos. De igual manera que estudiamos música, filosofía, literatura o historia del arte, deberíamos también estudiar religión, que además ha inspirado grandes obras de todas las demás ramas del saber.
Tampoco querría extenderme mucho por aquí porque ya hablé largo y tendido sobre esta cuestión en una entrada del blog que os dejo en la descripción por si tenéis curiosidad. En resumen, creo que Europa laica se equivoca porque sacando la religión de las aulas lo que se consigue al final es mantener a los niños y las niñas en la ignorancia en cuanto al pensamiento religioso. Y lo que debemos hacer, porque es nuestra responsabilidad, es darles las herramientas necesarias para que cuando llegue el momento, cuando se encuentren cara a cara con una manifestación de la religión, que no tiene por qué ser solamente una misa o un rezo, sino también cuando conozcan a una persona religiosa, es más, puede ser incluso un compañero o una compañera de clase. Entonces, cuando llegue ese momento, tengan las herramientas necesarias para saber reaccionar de forma positiva. Las religiones tienen cosas buenas y cosas malas, eso es innegable. Puesto que todos queremos vivir en un mundo cada vez mejor y con una sociedad armónica, el hecho de que cuenten con la información suficiente puede protegerles de adoptar posturas extremistas hacia aquellos que son diferentes. Tristemente, es algo que se ve actualmente de forma bastante habitual, especialmente con el Islam. Mucha gente critica su religión cuando ni siquiera conocen la suya propia. Entonces, ¿con qué tipo de autoridad se hace eso? Entonces, ¿no es mejor, creo yo, formar a las nuevas generaciones para que si deciden hablar sea con conocimiento de causa? ¿No es mejor tratar de promover el diálogo interreligioso, y aquí incluyo también el ateísmo, para generar un mundo de concordia y convivencia en vez de estar atacando a los demás? En realidad es una operación condenada al fracaso, puesto que nuestra mentalidad es diferente, nunca llegaremos a comprender del todo las religiones que no sean la propia. Pero si nos tomamos en serio las demás religiones, quizá no fracasemos del todo. Para tomarlas en serio solamente hay que hacer dos cosas. Primero, debemos considerar a sus seguidores como hombres y mujeres que afrontaron y afrontan los mismos problemas que nosotros, o muy similares. No son bichos raros, no están locos, no son agentes del mal ni gente equivocada, son personas como tú y como yo. La segunda cosa que debemos hacer, después de haber claramente identificado en el otro las mismas emociones, los mismos sentimientos que tenemos nosotros mismos, pues lo segundo que tenemos que hacer es apartar, desechar todos los prejuicios, todas las ideas preconcebidas que hay en nuestra mente y que podrían disminuir nuestra sensibilidad, nuestra capacidad, nuestra disposición de recibir nuevos puntos de vista. Este punto indudablemente es el más difícil porque tristemente cargamos con una historia a nuestras espaldas de intransigencia, intolerancia y persecución, pero también es cierto que podemos ser la generación que dé ese paso definitivo. Si tratamos al de enfrente no como un enemigo, sino como un hermano, y dejamos de lado todos los prejuicios y establecemos un diálogo, el tupido velo que nos separa puede convertirse en una gasa. Así que creo, sinceramente, que el mejor planteamiento sería, en vez de quitar la religión de las aulas, fomentar una enseñanza integrativa de las religiones del mundo basada en el sistema común de valores que comparten, lo que se vino en llamar la tradición, con mayúscula. Y así tal vez podamos formar nuevas generaciones abanderadas de respeto y de diálogo en vez de odio e intolerancia. En fin, aquí termina el vídeo de esta semana. Sé que habrá algunos que después de haber escuchado todo esto estaréis pensando, pues menos mal que no depende de ti, la religión debe estar fuera de las aulas, ¿de acuerdo? Bueno, es simplemente, y lo he dicho al principio, es mi opinión, vosotros tenéis la vuestra, yo creo que no, yo creo que debería ser integrativa, puesto que es patrimonio de la humanidad, es interesante estudiarla, pero bueno, cada cual por supuesto tiene su opinión. Si queréis os invito a compartir la vuestra en los comentarios, siempre por favor, ya que estamos hablando del respeto y de la concordia, vamos a intentar evitar los insultos, ¿de acuerdo? Pero claro, puede expresarse cada uno libremente, qué pensáis, qué creéis, debería seguir como está, debería estar fuera, debería cambiarlo, en fin, no sé, a ver qué pensáis sobre este asunto. Muchísimas gracias por acompañarme una semana más y por escuchar esta reflexión que traía desde hace unos cuantos días, y nos vemos en el próximo vídeo. Ultrella.